sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a whirlwind out from my rest. Baby, you got me checking. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan a través del www.margamargaonline.cl. Este es tu programa Letras del Marga Marga, donde hablamos con escritores que perfectamente te lo pudiste haber encontrado hoy. Es tu vecino, tu compañero de curso, y que vive acá en la provincia y que muchas veces no lo conocemos. Con la hermosa balada, con el hermoso blues llamado Blue Valentine de Tom Waits, canción de 1978, damos comienzo a el cual es el 10º programa de Letras del Marga Marga. Hoy, domingo, en este contexto de muchas lluvias, vaya que llovió estos días acá en la provincia y en gran parte del país, nos encontraremos conversando con nuestra invitada del día de hoy, quien es poetisa, también es luchadora de lucha libre, tanatopráctica y especialmente que vive acá en Villa Alemana. Su nombre es Nayari Pantoja, con quien estaremos hablando de su obra, pero también de otras cosas, como usted ya está acostumbrado, porque este programa no solamente habla del libro, sino que busca conocer la opinión de la persona, del escritor, saber quién está detrás. Hola Nayari, primero que todo, darte la bienvenida y las gracias por haber aceptado venir a este programa. No, muchas gracias a ti por haberme invitado. Bueno, primero las preguntas de rigor, ¿cierto? ¿Cómo surgió el interés tuyo en escribir? ¿Desde siempre lo hace? ¿Desde hace poco? Cosas como para ir introduciéndonos en esta conversación que les reitero, vamos a abordar distintos temas. Yo la verdad que escribo desde muy pequeña, a los 7, 8 años más o menos, que ya sabía escribir. Escribí uno de mis primeros poemas que se lo dediqué a mi mami. De hecho, por ahí lo tengo en Instagram. Lamentablemente no se me ocurrió haberlo preparado como para haberlo leído el trozo, pero escribo desde muy pequeña y siempre ha sido para mí una manera de expresión. Te expresabas, pero ¿y tus padres qué te decían cuando veían que Nayari escribía desde muy chiquitita? La verdad es que esto viene siendo... ¿O era un poquito secreto? Nunca fue secreto, pero la verdad es que tampoco fue algo que fuese como muy visto dentro de mi familia. Lamentablemente mi infancia fue un poquito solitaria, entonces en solitario justamente es como mi manera de expresión, la encontré justamente en la poesía, porque me gustaba mucho leer desde muy pequeña, entonces lo que más leía eran poemas. A corta edad también me leí, por ejemplo, Pregúntale a Alicia. Me encanta. Que la manera de escribir que tiene Alicia también es una manera muy poética de escribir que tiene. Y a mí eso como que me alentaba también a hacer o explorar como mi escritura. Debo reconocer que también me corrió un par de lágrimas cuando yo decía, pero ¿cómo esta cuestión puede ser tan triste? Pregúntale a Alicia. Sí. Y cuando tú leías más chiquitita, ¿qué era lo que más te gustaba? Bueno, aparte de Pregúntale a Alicia, que es algo muy trascendental. La verdad, habían varios textos que tenía como a lectura, entre esos un libro de biología, que a mí, yo adoro la biología y por eso también una de las razones por las cuales estudié tanatopraxia. También tenía como muchos libros de egiptología, entonces me gustaba la egiptología, la arqueología. Era una niña
niña muy inquieta. O lo otro que me gustaba hacer era pescar un Larousse ilustrado, que aún recuerdo era uno rojo, muy grueso, que me encantaba buscar como palabras extrañas para irlas aprendiendo y ampliar mi vocablo. O sea, siempre te gustó escribir, en resumen. Escribí. Es que hay personas, por ejemplo, que fueron muy lectoras cuando más niñas y después con el tiempo, con el transcurso de la vida, se volvieron escritoras. Y cuando empezaste a escribir, ya, ahí eso que estaba un poquito en la soledad, ¿de qué trataba? Normalmente eran poemas muy depresivos, sinceramente. Desde muy pequeña he sido un poco depresiva. De hecho, ahora de adulta me diagnosticaron con espectro autismo. Y esa yo creo que fue una de las grandes razones por las cuales mi infancia siempre fue tan ligada al tema de la literatura, al tema de estar como más sola, más aislada, más en mi mundo. Esa sensación de no poder encajar en los grupos sociales. Sí, desde chiquitita. O sea, cuando te diagnosticaron, en ti generó ese clic, dijiste, oye, ahora entiendo muchas cosas de ti misma. La verdad sí, sobre todo porque mis profesores siempre me catalogaron como una niña muy inteligente, pero me decían, es que tú eres un pajarito y siempre estás en este mundo. Y yo, sí, me ¿Sabes que a propósito de lo que dice Nayari, es conocido que el autismo en mujeres es menos reconocible Sí, que en los niños? sí. Y lamentablemente en la época de la cual vengo yo, igual soy un poquito viejita, tengo 38 años. No, eso no debe ser. ¿Qué queda para el resto? 38 años son un bebé. No, el resto son monras. No, pero en esa época tampoco estaba como el diagnóstico y también era más estigmatizado. Yo muchas veces me he preguntado, me he cuestionado, porque yo sí iba, por ejemplo, a esta cuestión de la psicóloga o psicopedagogo y esas cosas. Y recuerdo que me hacían cosas y me hacían juegos y cosas. Mi mamá me decía, no, es que tú tienes TDA, pero es que eres inteligente y tienes inteligencia superior. Y yo, algo no encaja. Después cuando yo le dije, mamá, me diagnosticaron, soy autista, siempre lo fui, por eso me arrancaba, por eso hacía tantas locuras y por eso siempre viví en mi mundo. Y mi mamá decía, no, es que tú no eres autista, tú eres inteligente. Y yo creo que ahí me hizo clic porque dije, a lo mejor, quizás, tal vez, a mi mamá sí le dieron mi diagnóstico de autismo, pero en ese momento ella no lo quiso como tomar. Claro. Como que era algo tan grave quizás para ella en ese entonces Es que hoy estamos en un tiempo que, en buena hora, de que yo también soy padre de un hijo autista. Y pasa muchas veces que hay un proceso de negación en los padres o en los hermanos, donde no, si es callado no importa, no, es callado no. Ahora hay que ponerle nombre a ahora a todos los niños. No, mentira, porque ahora hay más herramientas para diagnosticar. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella es autista también, y ella una vez me decía que en las mujeres a los mismos especialistas también les cuesta mucho más dar con el diagnóstico, porque cuesta. Sí, tenemos más tendencia al masking, más tendencia a como observar nuestro entorno y adaptarnos de mejor manera a eso. ¿Y eso cómo tuvo algo que ver con tu literatura al momento de escribir? Yo ¿No creo lo que entendías? ¿Entendías lo que estaba en algún momento tú entendiste que tú vibrabas en una frecuencia distinta? siempre me di cuenta de que era distinta al resto, al punto de que a mí mis compañeros, yo tengo muchos amigos, hay uno en especial que es el Davicho, que somos amigos de años. Y me decían, tú, soy loca, me decía, y en ese tiempo todos me decían, ay, eres autista. Y yo, ya, bueno, si soy autista, bacán ser autista, ellos tienen su propio mundo. Y a mí me gusta tener mi propio mundo, ¿por qué no? Entonces, sinceramente, siempre disfruté tanto estar como en mi propia sintonía que nunca me afectó el hecho de no estar en sintonía con el resto. Me agradaba ser rara,
Hasta el día de hoy, me agrada hacer Es rabia. que además como escribes y también tienes otras pasiones, también se produce ese enmascaraje Sí, del artista también con las personas autistas, porque dicen, los artistas siempre son independientes de la disciplina, puede ser la pintura, la escultura, la escritura. Dicen, los artistas como son medio locos, medio liberales para sus cosas, como que también queda un poco enmascarado, si es que existe algún tipo de de diagnóstico. diagnóstico Es que claro, lamentablemente la sociedad en general enclausura a la gente en típica o atípica y por qué, yo no entiendo y nunca he entendido y yo creo que jamás, nunca entenderé el por qué tanta disgregación en lo que es normal y no normal. Ahora, comprendo evidentemente lo que son las reglas morales y bla, bla, bla. Pertenezco a una iglesia, o sea, y tengo súper como entendido todo eso, pero como no entiendo qué es de malo, por qué tachar de malo algo que es distinto al resto. aparte, Como, eres loco, pero te lo dicen de manera peyorativa. Y es como, eres loco. Y ya, pero sí, soy loca y disfruto ser loca. ¿Qué tiene de malo? porque hay quizás tus gustos, entre comillas, tus preferencias, ¿cómo se le dice? Selectivas. Quizás en tu caso fue por la literatura. Sí, Hay otras personas que se van por los dinosaurios, por conocer las capitales de los países y así, en muchas áreas. Y tú tuviste esa locura, entre comillas. Pero yo creo que hay que reivindicar, ¿cierto? El ser distinto, porque a veces nuestra sociedad apunta a que todos seamos iguales. Yo creo que si algo han servido la revolución tecnológica que significó el Internet y las redes sociales es que se le ha dado visibilidad a visiones que antes eran totalmente silenciadas. En este caso, por ejemplo, las personas que son de algún diagnóstico distinto, eh, no tenemos, o las personas que son del espectro autista, no tienen por qué seguir escondidos y decir, mira, sabes que ahora sí, yo soy autista y escribo, soy director de cine, soy cantante, ya no tienen por qué ser como, ser el como extraño dentro del grupo. normalicemos la locura, por favor. En una sociedad enferma, ser un poquito loco está súper bien. Porque no hay que olvidar eso, que es la sociedad que aparenta y que promueve la normalidad, es la que tiene al mundo como está. Que estamos en medio de un calentamiento global, cambio climático, calentamiento global, y provocado por ¿quiénes? Por esas personas que son muy normales. Y las personas que vibran un poco distinto tienen un rol que cumplir. Y los artistas tienen un rol que cumplir. En este caso, escribir. Así que me gustaría, es posible que leamos un poquito de... y lo otro es que hay que mencionar que Angst es la persona que ahora va a aparecer, es el seudónimo de Nayari. Y también nos va a comentar un poco sobre eso. Y quisiera comentarles y pedirles también que este programa lo compartan con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes, y que lo comparten en las distintas plataformas en las que está, que va a estar disponible en YouTube, ¿cierto? A través de plataforma www.margamargaonline.cl, también en Spotify y en TikTok. Así que no hay ninguna excusa, todo el mundo puede acceder al contenido, a las conversaciones que están teniendo en este espacio. Y ahora a continuación la presentación, ¿no?, de Angst, leyendo un poco de poesía. Bueno, antes de leer, quisiera mencionar que este es un libro que prontamente saldrá a la venta. Estoy haciendo todo el trabajo de edición, haré el trabajo de encuadernación y lo haré totalmente de manera artesanal, porque evidentemente pagar en un lugar es más caro.
Y Hidalgo viene siendo una acumulación de poemas hacia alguien que fue muy importante en mi vida, que de cierta manera también me ayudó a explorar de mejor manera mi lado poético y que también fue para mí una persona que simbolizó el crecimiento como persona. Y eso es como un poco el resumen de mi libro Hidalgo. Y bueno, uno de los poemas dice así, se llama Te amo. Y decidí amarte sin importar qué digan de mi querer. Decidí amarte aunque signifique la más absoluta soledad. Decidí amarte aunque no sé si tú lo hagas, aunque no sepas si te veré de nuevo. Decidí amarte incondicionalmente, pues sin quererlo sentía este presagio que moriría amándote, amando tu recuerdo, besando cada vestigio de tu presencia, recordándote por cada vez que escuché tu común nombre. Decidí amarte aún en la distancia, enviando prosas en la luna. Decidí amarte sempiterno, irrevocable como la muerte. Tal vez esta vida no es la que me junta a ti, quizás sea otra, o a lo mejor el tiempo. Decidí amarte aunque decías ser un bastardo, aún con cada trozo de tu maldad. Decidí amarte aún sabiendo que eres imperfecto. Decidí amarte porque no queda más que hacer que simplemente sonreír mientras te recuerdo imaginando tu abrazo. Decidí amarte en prosas derramadas en la lluvia dedicadas a ti. Decidí amarte, Hidalgo, así de libre, tal cual eres, aunque la verdad no te conozco más allá de la verdad que oculta tu mirada y la tristeza de tu marcada sonrisa. Decidí amarte, incluso después de tu rechazo. Lamentablemente, a mi corazón no le importa, simplemente late feliz, con una sorpresa ineludible. Solo déjame amarte, sin importar tu ausencia. Después de todo, te llevaste mi amor contigo. Te seguiré amando de todos modos, aunque yo no quiera, Hidalgo sempiterno. Y ese es uno. Un amor trascendental. Sí. Eso dice mucho de tu visión del amor. ¿Tú te sientes reflejada en ese poema? 100%. O sea, Que en un amor yo creo... totalmente incondicional y trascendental, y de esos amores que ya como que se cree que no existen. Y que hay toda una sociedad que dice, no, pero ya nada funciona, que dice, a la primera embarrada, déjala. Estamos en un tiempo donde incluso las relaciones sociales son desechables, pero una visión así de amor que trasciende toda frontera, incluso cuando ya no está la persona. Es que la verdad, ninguno de los poemas que he escrito no está ligado a mí. O sea, todos mis poemas llevan parte de mi vida, parte de mi existencia, parte de lo que soy. No es solamente un poema, no es algo escrito al azar. Lo que siento es como veo el mundo. ¿Y cómo ves el mundo? Trascendental. Sí. Veo el mundo quizás de una manera tan literal, pero tan espiritual al mismo tiempo que, no sé. Y cuando tú escribes ese poema, ¿tú sientes y piensas en lo que quieres transmitir, o solamente tú quieres sacar todo lo que tú tienes en ese momento? Las dos cosas, sinceramente. Intento transmitir lo que siento en el momento y de esa manera obviamente vuelco mi sentimiento que está ahí, merodeando el instante. ¿Y cuáles son las cosas o sentimientos que mueven a Ernst? ¿Qué lo inspira? ¿Qué la inspira? ¿Qué me inspira? Yo creo que la tristeza normalmente. La tristeza yo creo que para mí siempre ha sido mi mayor catarsis al momento de escribir. Es mi inspiración. Siento muchas veces que me siento mucho más cómoda en la tristeza de lo que en la alegría. Y suena quizás raro,
pero sinceramente la alegría no es algo que yo sepa transitar. De hecho hay un poema que está dedicado a eso, porque no sé transitar la alegría, porque siempre mi vida ha sido como más ligada a la tristeza. Soy depresiva desde muy pequeña. ¿Tú sientes que al momento de estar alegre algo va a romper esa... Sí, como, oh, sí, me siento muy feliz, pero algo vendrá. algo vendrá? Hay que aceptar la tristeza de vez en cuando. Yo creo que también hay personas que no quieren nunca estar tristes. Y también la tristeza es parte de la tristeza, la melancolía. Como que a veces tratamos siempre de silenciar esos sentimientos que realmente están ahí por algo también. Y uno también tendrá que darle cierta significancia. Y escribir sobre la tristeza también tiene un sentido. De hecho, muchos de mis poemas son muy ligados a eso, a la tristeza, a la congoja. De hecho, angst significa como congoja, como tristeza, melancolía. Pero es tristeza, pero no desamor. Son cosas muy distintas. Exacto. Exacto. De hecho, en la literatura romántica es muy así, muy el amor ligado a la muerte, ligado a lo oscuro, a lo gótico. El romanticismo, claro. El romanticismo es así. Edgar Allan Poe es un gran ejemplo. Yo Siempre creo, buscando el pasado, también hay como la nostalgia de un pasado que muchas veces no fue. Claro. Y el poema, ¿te gusta de terror? ¿Has leído? Tú acabas de mencionar a Edgar Allan Poe, que tiene un poema que incluso fue parodiado o sea, no sé si fue una parodia o fue un homenaje, en el capítulo de Los Simpsons, donde aparece el cuervo. Ah, sí. Nunca más. Nunca más. Claro, Edgar Allan Poe yo creo que de cierta manera no podría decir que ha sido alguien que me inspire al momento de escribir, porque sinceramente en los tiempos en los cuales yo escribía, que desde muy pequeña, yo no conocía a Edgar Allan Poe. Pero sí encuentro que es alguien que ha escrito muchas cosas. El Corazón delator es muy bueno. Yo creo que es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe que trae como mucho ese terror más psicológico. Claro, porque al final quien lo delata no es nadie más que él mismo. Claro. Y en tus incursiones que tienes con el terror, si tú te pudieras como clasificar en algún género literario ligado a esa área un poco más oscura que tú me habías mencionado, ¿cuál es como tus preferencias, ¿cómo se llama esta palabra? Que es tus referencias. Yo creo que soy un poquito ligado al tema del poeta maldito, muy al romanticismo, porque sí, es que mi poesía, no es, como puedes ver, no solamente habla de amor, habla de la melancolía que trae el amor, del dolor que trae el amor, y eso es algo que hace a un poeta maldito a las finales. Porque el amor siempre se acaba de una u otra forma. Se acaba con una ruptura, se acaba con un adiós, con un cambio de ciudad, pero también muchas veces con la muerte. Y entonces, si uno tiene, al igual que todo en la vida, tiene la certeza de que van a acabar. Aquí te voy a llevar la contra, porque no creo que se acabe, se transforma. Cuéntame un poquito más. Es que yo creo que nada se acaba a las finales, porque incluso en la muerte ya hay transformación. No hay nada que termine en sí. Todo se transforma en otra cosa. Se transforma en muerte, se transforma quizás en olvido, se transforma en alegría, se transforma en añoranza, pero se transforma, no termina. ¿Has escrito algún poema de terror? De hecho, tengo aquí un poema que escribí cuando era muy pequeña. No sé si terror, pero sí es un poco más escabroso tal vez.
Sí, Oh, ya. esas historias sí que son... Me encantan. No, yo sinceramente no, así como terror, no sé, quizás te puedo dejar una imagen más vivida de alguna cosa, pero mis poemas mayormente, como digo, son más ligados a la tristeza. Me gusta así el terror, de hecho soy una amante de los videojuegos de terror. De hecho tengo los tatuajes de Silent Hill, que amo terror en Silent Hill. No, eso sí que da miedo. Yo jugué un poco, no me acuerdo si fue no me acuerdo cuál, pero habían episodios, o sea, escenas que realmente eran aterradoras. Sí. Y la película también. Sí, la verdad es que las películas, si bien es cierto como que engloban mucho lo que es el mundo de Silent Hill, los videojuegos de Silent Hill como que traen mucha más historia como detrás. Por ejemplo, en el The Room se habla de los 21 sacramentos y de la madre y todo eso. O sea, hay como toda una historia detrás donde hay un culto entre medio. Hay una historia. Te puedo hacer una pregunta, pero yo creo que tampoco tiene respuesta. Yo tampoco tengo una respuesta a esa misma pregunta. ¿Por qué te gusta el terror? ¿Tú por qué crees que a la mayor parte de la gente le encanta el terror? Yo creo que por la adrenalina que esto causa en nuestros cuerpos, el hecho de estar como constantemente esperando algún screamer o esperando que salga algo, una escena que te deje así como, pero ¿cómo? Por ejemplo, cuando en el Silent Hill Cabeza Piramidal pesca a la tipa y le saca A mí me pasa algo la carne. parecido, por ejemplo, con el juego, no sé si tú lo jugaste, Resident Evil. El Resident Evil, sí. Pero había uno en el 4 donde a uno lo agarraba el tipo que está con la motosierra y uno... ¡Agárrenlo! Y entonces yo igual a veces me hago la pregunta, ¿por qué uno disfruta de esas cosas? Y uno dice, ¿cómo uno puede disfrutar? Pero mucha gente, como lo comentábamos en un programa Es anterior, dopamina, es dopamina. el terror, ¿cierto? Según un estudio que se hizo en Suiza sobre el consumo, sobre cómo las búsquedas en Internet, era que en Latinoamérica el género que más tiene búsquedas es el terror. La fantasía, por ejemplo, en Europa, la poesía en Asia. Y eso igual es un dato que uno... ¿Por qué hay tantas personas que les gusta? A mí me encanta. De hecho, también soy fanático de Stephen King, Lovecraft. Y en tu opinión, ¿cuál es el mejor escritor de Lovecraft. Yo Lovecraft? amo a Lovecraft y sus mundos y sus lenguas raras y me encanta porque mezcla mucho, no es más terror psicológico que otra ¿Y cosa, los yo creo. poemas? ¿Quién es tu poeta o poetisa favorito? Yo, qué Ah, angst. No. no. Buena respuesta. De hecho, hay un poema que no recuerdo bien cómo se llama el autor. A ver. Que yo creo que es mi poema favorito. Juan Guzmán Cruchaga, que se llama Canción. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Una lámpara encendida, espero toda la vida tu llegada. Hoy la llegarás extinguida. Yo crecí con ese poema y yo creo que también fue una de las maneras en las cuales me guié para yo poetizar, como el hecho de dejar de pronto un escenario en el cual uno está y vives y es como que te sientes en ese escenario y puedes sentir lo que la persona está sintiendo en el momento de escribir. ¿Te gusta declamar Sí, en público? sí, me encanta. Es una faceta totalmente distinta a la de escribir. Porque hay escritores que no sé si la palabra es timidez, pero no les gusta abrir su corazón, por decirlo de alguna forma. Y que el resto mire, comente y diga, oye, mira la Nayarí, las cosas que escribe, ¿nunca te pasó eso? No, es que Todo lo contrario, te gusta ir todo lo ahí. contrario, es que yo desde muy pequeña tenía mucha...
siempre he tenido mucha como personalidad para salir. Estaba en el cuerpo de teatro del colegio, me gustaba salir, bailar cueca, yo siempre bailé cueca, iba incluso a campeonatos, tenía una pareja que en paz descanse, Ariel. Y siempre, siempre, siempre he estado así como muy ligada al tema del arte, del escenario, de hacer cosas y mostrarme ante el mundo. Nunca tuve vergüenza, todo lo contrario. ¿Y tú cómo hilvanas? O sea, no es cómo lo haces, sino que la pregunta es, si tú mezclas un poco en tu obra, en tus poemas, las distintas facetas que tienen. Cuando conversábamos delante de que eres luchadora de lucha libre, eres tanato práctica, Tanato práctica. práctica, y así la vez, y los trabajos que has tenido, ¿cómo influyen eso en tu escritura? O te abstraes de toda la realidad, o también te gusta mezclarla. Me gusta mucho mezclar mi poesía con términos de biología o de ciencias. De hecho, muchas veces quizás te vas a encontrar con, no sé, capaz que en algún poema salga el esternocleidomastoideo, porque de verdad que me gusta mucho mezclar así como anatomía, fisiología y no sé, por ejemplo, el término psicológico, como liberencia, por ejemplo. Hay mucho de eso, hay mucho de lo que yo he aprendido como en la biología y esas cosas que llevo a mis poemas. De hecho, tengo poemas que he escrito a luchadores como el Lorian, que es de Fénix, y Acro, que también escribí un poema de él, porque son son mis luchadores favoritos de la quinta. El Lorian en Silent Hill, por donde lo miré, y el Acro, que también tiene su lado como oscuro con el anti-Arlequín. Sinceramente, dieron para inspiración. ¿Cómo llegaste al mundo de la lucha libre? Uy, eso tiene una historia súper buena, la verdad. Hay un chico que es influencer en Instagram que se llama Dr. Maldini. Y Dr. Maldini, allá en Santiago, hace de luchador. Y su personaje también se llama el Dr. Maldini, o Maldini creo. Y un día así como que le dije, oye, qué bacán que hagáis lucha libre, que mal, que aquí en la quinta no exista la lucha libre. Porque yo la verdad es que ni siquiera sabía hasta ese entonces que la lucha libre existía aquí en Chile. O sea, no tenía idea. Y... Solamente veías la WWE. Claro, con suerte, así. Y de repente así como, ya, ¿y dónde? No, me dijo, y me mandó a la Quinta Pro, a Valparaíso, ¿Valparaíso se llama? No me acuerdo, es que me hace el nombre, la Quinta Pro. Y me dijo, ya no, ya andate para allá, Valparaíso, lucha libre, la cuestión. Y ya, dije yo. Y y les escribí así como para saber qué onda, dónde poder entrenar y todo eso. Y de allí me mandaron a Sangre Nueva. Y me dijeron, no, sabes que pucha, nosotros somos de Valparaíso y la cuestión, quizás te salga mejor en Sangre Nueva. Me dijeron que si eres de Villa Alemana, te sale más cerca. Y me como derivaron a Sangre Nueva y ahí comencé ya de golpe a entrenar. Posteriormente estuve en 7D y ya de ahí, bueno, hasta ahora no he logrado entrenamiento, pero sí voy como público mucho a Sangre Nueva, a NAC, a Fénix, a Colisión también, que es del Cooper. Sangre Nueva Lucha Libre es una agrupación de lucha libre de Villa Alemana. Nueva Acción, no. Nueva Alianza. Alianza Guerrera. También es increíble porque la lucha libre, tal como pensaba Nayari, uno piensa que no existe ese mundo, pero realmente es todo una cultura en cuanto a la lucha libre. Hay actividades en Villa Alemana, en Quilpué, en Valparaíso. En Valparaíso hay mucha lucha libre. Sí, de hecho sí. Colisión
Colisión Lucha Libre, sí, no, Colisión Chilena de Lucha, algo así, no, ya no me acuerdo si es CCL o CLL. Yo ya con tantos nombres me voy un poco, pero Colisión, yo lo dejo como Colisión. Colisión es como una nueva, de cierta manera, agrupación que se hizo Cooper, en la cual la verdad igual tiene harta historia. Y muchas veces entre las mismas agrupaciones van dando historia, que se dio mucho también entre NAG y Sangre Nueva en su tiempo, en donde los luchadores tenían como sus crossover ahí, que de repente hoy, ¿no? Y en la lucha anterior, en Sangre Nueva, ¿se acuerdan que, no sé, pues, la Smart Academy estaba peleando con la burocracia? Hoy día se viene la revancha de la burocracia con la Smart Academy, así, pero seguían en NAG el mismo show que estaban ya dando en Sangre Nueva, como, y de hecho se da mucho eso, no solamente aquí, sino que yo creo que en la mayoría de las asociaciones en las cuales están personajes que son de otras asociaciones, porque la Smart Academy es de NAG, pero igual está en Fénix, también hay como dando historia, entonces... ¿Sabes lo que me llamó mucho la atención de la lucha libre? Es que, al igual que la que uno puede ver en televisión, hay personajes. Son el otro yo del luchador, o no sé. ¿Tú luchas o te gusta participar como Nayari o como Angst? La verdad, ¿Hay alguna diferencia? desearía mucho poder participar más como Angst que como Nayari, pero normalmente voy más como público. No he tenido mucha apertura como en el escenario de la lucha libre, pero sí soy como muy amiga de todos los luchadores y a todos los luchadores los quiero mucho. Pero Porque los luchadores se conocen casi todos entre sí. sí. Yo también he ido como público y los miro. Y es como ese comercial que dice, me gustaría ser como ellos. Sí. Y- Y una vez incluso así como, oh, yo me gustaría ser como ellos, y yo de verdad desearía estarme golpeando arriba del ring. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú dijiste, oh, me encanta eso? Es que lo que pasa es que yo desde muy chica jugaba a la lucha libre con mis amigos. y nos golpeábamos mutuamente. A mí nunca me trataron como mujer mis amigos. Siempre me trataron como muy a los machos. Si había que golpearse, me golpeaban igual. Y no habían excusas ni disculpas ni nada por el estilo. Y para mí la verdad ese trato siempre fue bacán. El trato igualitario. Obviamente igual, así como que ya si me pegaba muy fuerte, me veían así como, ya pobrecita, le pegamos fuerte, pero... Porque si no, no me dolió. Como no, ya, no importa, así seguíamos igual. Pero al final siempre les terminaba ganando yo. Pero sí, y teníamos nuestros personajes de lucha libre. Estaba Mr. Condón, que era el Pancho, Pendejo Boy, que era mi hermano. Hay otro que creo que voy a tener que censurar. Y era la señorita día después. Y hacíamos como luchas, así como que teníamos que luchar contra Mr. Condón y bueno, se llama Peneboy y Pendejo Boy. Entonces era lucha y hacíamos los tremendos shows. Yo no sé cómo nos Lo soportábamos. otro es que tienen una narrativa especial. Una vez me explicaron, me decían, siempre tiene que haber, es como una lucha permanente entre el bien y el mal. Sí, Siempre a un lado. siempre tiene que haber un bueno y un malo. Aunque a veces igual entre gente se pelean. La otra vez hubo una buena pelea entre el capitán y el pelado. Se me olvidó el nombre del pelado. ¿Y te gustaría escribir al respecto sobre luchadores? Sí, como te digo, tengo poemas. Tengo un poema de Lorien y del Acro. También están todos dentro de tu obra que se llama Hidalgo. No, Hidalgo es algo totalmente aparte. Eso es otra obra que estoy ahí llevando un poco encaminando, que se llama Diario de una musa desolada. Y ese ya es un libro que es como más dedicado como a mí, o a la que me gusta, que en este caso vendría siendo como los luchadores y esas cosas. De hecho, incluso hago dibujos de los luchadores porque
me ha ayudado de cierta manera como terapia un poco el tema de la lucha libre. Yo ingresé porque dije, oh, lo necesito en mi vida, recordaba mis tiempos de cuando me sacaba la mugre ahí con mis amigos y, y, y claro, así como perderle el miedo a nuevamente golpear a alguien o recibir un golpe, no sé, hacer algo más para mí, algo más adrenalínico incluso. Sinceramente para mí fue un reto y por eso fue como, necesito ingresar a la lucha libre, sería interesante. Está escuchando y realmente la vida misma es una fuente inagotable de inspiración, Sí, porque todo lo que puede ocurrir dentro de un ring también da para escribir novelas, una novela ambientada en la industria es de que, la lucha libre chilena. de hecho, la mayoría de los personajes, y aquí yo me detengo mucho porque valoro mucho el trabajo que hay detrás de cada uno de los personajes de lucha libre, porque ellos no es solamente, oh ya, soy un nombre. Mr. George no es solamente Mr. George. Detrás de Mr. George hay una historia. Y por ejemplo, Lorian. Tú veías Lorian y el Lorian te da historia, te da contenido. O sea, ellos no son solamente un personaje, hay una historia detrás del personaje, hay un lore que te dice, oye, este personaje nació en tal lado y hizo tal cosa y por eso está así. En el caso del Lorian, oh no, este tipo vino de la cueva del brujo y ve rostros blancos y es del vacío. Y ya ahí tiene todo un concepto con el cual puede jugar a través de todas las luchas. Porque puede trabajar con el vacío, puede trabajar con los rostros blancos, anda, no sé, pues, regalando máscaras, entra con personajes con máscaras blancas y ya es como todo una marca de cierta manera de él. Y así obviamente con muchos otros personajes que vienen. El Grumel también, que uno lo ve así con su máscara de perro, no, Tekken y toda la cuestión, pero también da para decir, tiene un personaje y ese personaje también lo expande. Es más que un personaje, o sea, encuentro que el tema de la lucha libre da para muchas cosas y yo creo que por eso mismo también me fascina. ¿Por qué crees que es poco conocido el ambiente de la lucha libre? Yo creo que porque en muchas ocasiones es súper, yo creo que, no en muchas ocasiones, yo creo que es súper difícil poder sacar a apuestas una asociación de lucha libre en un país en el cual, sinceramente, y no solamente en la lucha libre, sino que en muchos aspectos, está limitado. En Chile prácticamente es súper poco valorado. Siento yo el tema de la literatura, el tema de los cines, el tema de el teatro, la lucha libre, los encuentros de karate, los encuentros de taekwondo. O sea, si bien es cierto, sí hay poco alcance para eso. No hay como, oye, no sé, Por ejemplo, las competencias de karate o de taekwondo, el público es la familia del competidor. Sí, normalmente es como, claro, la familia. Y por ejemplo, en las mismas asociaciones de lucha libre, siempre van casi las mismas personas. O sea, yo que he estado como dentro del público y que también en su momento atendía al público cuando estaba en Sangre Nueva y era como la tía del kiosco. Y uno lo ve así como, ay, te vendió, se acuerdan de ti y todo así, porque ya son parte del público y ya como que son parte de, no solamente del público de una asociación, sino que de todas las asociaciones, entonces tú vas a cualquier show y, los ves. Estaba pensando, ¿no sería mejor, por ejemplo, unir distintas industrias que hay? Que, por ejemplo, no sé, la lucha libre con los escritores, que por ejemplo los escritores conocerse más entre ellos, formaron y que vamos a hacer un evento de lucha libre, invitemos a los escritores que pongan su librito. Mi personaje, O al revés también. Mi personaje como luchadora, que es Angst, sinceramente quería un poco asociar todo eso.
porque mi idea era salir al escenario leyendo un poema, por ejemplo. Como integrar el tema de la poesía en la lucha libre. Esa era como mi ideal. Y bueno, ahí quedó el ideal. Pero la poesía siempre está en mí en todo caso. De hecho, en mi personaje, o sea, en mi página de personaje, el personaje siempre tiene a pie de foto un poema. Que un poco va relatando como lo mismo. Le di historia, Ans siempre ha estado conmigo, siempre ha sido de cierta manera un seudónimo o un personaje entre comillas que me ha perseguido, yo creo que durante toda mi infancia, adolescencia y adultez, porque desde siempre me he personificado casi de la misma manera al momento de salir al escenario. ¿Tú crees que es muy difícil ser poetisa? No digamos en Chile, sino que acá en nuestra provincia, en nuestra villa alemana. Sí, yo creo que sí. Cuesta un poco, pero yo creo que es posible. Depende de lo que quieras. Conocer, darte a conocer. Tú has ocupado los espacios que existen en nuestra provincia, por no solamente hablar de Villa Alemana. ¿Tú crees que existen los espacios necesarios o suficientes para visibilizar a los escritores locales? Yo creo que podríamos hacerlo más visible, armar más espacio, tener más espacio para eso, quizás incluso confabularlo tal vez, así como, no creo que en las luchas, sería medio difícil, así como ir a una lucha, no sé, y sangre fría, y todo golpeándose en la cabeza y con sangre ensangrentado y uno poetizando ahí en el medio, quizás no sé si sería un buen panorama. Pero sí, como que hay lugares en los cuales sí se podría dar. Tenemos un teatro, tenemos el aire libre, tenemos la biblioteca, que en su momento de la biblioteca yo ya me presenté junto a la mesa de escritores. Y yo creo que sería súper bueno poder Está el parque abrirnos más. Rotario, Sí, también. que ahora es está siendo administrado por la municipalidad. De pronto, lo que sí quizás podría como venir en las ferias medievales, abrir quizás un espacio-tiempo de declamar poesía. La poesía es muy hermosa, pero no es muy apreciada por todos. Exacto. Es que no muchos la entienden. Una amiga escritora una vez me dijo, cuando estaba, por ejemplo, con su libro, me decía, ven que es poesía y pasan de largo, porque a las personas les gusta más la narrativa, más la ficción, ahora que está tan de moda la fantasía. Pero la poesía es como que tiene un público más restringido. Sí. Pero también hay que hacer los esfuerzos necesarios para tratar de visibilizar. Yo creo que a veces las personas no saben que existe, por ejemplo, Nayari Pantoja, que es una poetisa villalemanina. Yo creo que pasa por ahí, a veces no existe la visibilización necesaria. O sea, la visibilización suficiente, incluso en los mismos eventos que se hacen a nivel institucional. Creo que falta difusión y también toda una vinculación que se podrían hacer con los escritores locales. Y que no solamente son escritores locales, sino que en tu caso no hablas de la localidad, sino que hablas de sentimientos que son transversales y universales finalmente. Sí. Y también que se puede mezclar con todo lo que tiene que ver con la lucha libre y también en tu quehacer, en lo que tú estudiaste, que es algo súper interesante, que me gustaría que nos pudieras comentar un poco de cómo llegaste a ser tanatopracta. Uy, la verdad es que, como mencioné en algún momento, mi vida siempre estuvo rodeada de libros y entre ellos uno de biología. Y en la casa de mi abuelo había unos libros que hablaban de arqueología y hablaban de las etapas de la descomposición humana.
Y yo como buena autista me quedaba horas y horas leyendo esos libros porque me fascinaba ver que el tema de la arqueología, la momificación y cómo iba la descomposición y todo eso. Siempre me gustó como indagar, entonces desde muy pequeña quise estudiar perito forense, carrera que en la actualidad ya no existe, pero sí estuvo en algún momento aquí en Chile. Y lamentablemente aquí en Chile no hay campo laboral suficiente también como para las personas que son tan No me digas autodidactas. que tú fuiste una de las personas que prácticamente fue estafada por el Estado chileno. No, ojalá. Que se abrió la carrera en una... Sí. De hecho, ni siquiera pueden decir, no, es que las universidades privadas... No, fue una universidad del Estado que abrió una carrera que no tenía campo laboral, que era la de perito criminalístico. Sí. Recuerdo porque a mí también me interesó. Pero surgió la televisión y que muchos jóvenes quedaron, estudiaron y no tenían dónde trabajar. Bueno, de ahí mi idea dije, ya, ok, no voy a poder ser perito forense, pero tengo técnico en enfermería. Y de hecho quiero terminar mi carrera de técnico en enfermería. Yo amo la biología, amo todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano y todo eso. Y dije, ya, como técnico en enfermería podré trabajar en la morgue, ¿no? Porque a mí no me interesa trabajar con los muertos, o sea, con los vivos, me gusta más trabajar con los muertos. Ahora, esto yo creo que quizás es como un poco aberrante escucharlo, pero sinceramente creo que dignificar la muerte es algo súper importante. Más allá de lo tenebroso que puede ser estar con cadáveres. ¿Y es tenebroso? O sea, yo creo que sí. Sí, No sé. la verdad sí, yo ya he tenido que hacer trabajos en cadáveres y la verdad, o sea, es que yo por lo menos lo llevo de otra manera, porque, a ver, yo después de estudiar técnico en enfermería, saqué el curso de cuidadora. A los 17 años yo empecé a trabajar como cuidadora. Me tocó, al menos en 3 o 4 ocasiones, ser cuidadora de pacientes terminales. Entonces yo siempre quise, así como dije, ya si voy con pacientes terminales necesito saber amortajamiento, por ejemplo. Entonces, aledaño a eso, hice un curso que es de tanatopracta. Ahora, digo tanatopracta porque engloba todo, pero es estilista mortuorio, hago reconstrucción maxilofacial y también como que me capacitaron para poder hacer la autopsia y todo eso. Y cuando tuve la oportunidad de estar con un cadáver, sinceramente para mí fue como, wow, sí, esto es lo mío, porque no estoy así como apresurada de si va a vivir o va a morir. No me estoy encariñando tanto, porque yo tengo lamentablemente esa cuestión de encariñarme mucho con la gente y tengo una llegada súper buena con las personas que son adultos mayores, entonces como que siempre me terminan adoptando de cierta manera. Y uno se encariña al final con los pacientes, y en mi último paciente yo me encariñé mucho con él, don Chilo. Y claro, ahí no tienes ese espacio de encariñarte. Tienes que, sí, obviamente, tratar de manera digna. A mí, de hecho, me molestó mucho porque con la niña que me ayudó a cargar el cuerpo de la señora que murió en ese entonces, iba así como, ya, así como llevándolo con un costal de papa, así yo, pero güey, es una persona. Yo sé que está muerta, pero sigue siendo una persona. Y yo así como... Un respeto. Sí, pues hay que tener respeto y el tema de bañarlos, de vaciarlos y todo eso. Encuentro que si bien es cierto, quizás un trabajo escabroso para muchos, para mí en lo personal es un trabajo que a mí sí me gustaría como mucho poder llevar a cabo todos los días de mi vida. Pero como digo, no hay mucho campo laboral. En la funeraria normalmente como que las personas que hacen eso, una te discriminan por ser mujer y la otra tienes que tener el carnet de conducir, cosa que no tengo, entonces estoy... ¿En qué sentido te has sentido discriminada por ser mujer en ese ámbito? ¿Cuál es la justificación? Es que es algo muy como asqueroso, por decirlo de alguna manera más
entendible y como que igual hay que tener estómago para eso, porque muchas veces para llevar a cabo tienes que abrir el cuerpo o tener fuerza para O sea, maniobrar el cadáver que ya está así como en estado catatónico. La verdad yo no podría porque a mí me gusta todo el tema, pero como abstracto. Eso, porque ahora estoy imaginando, claro, uno podría estar en una morgue como una eventual premisa de un cuento, uno siempre pensando en esas cosas, pero estar ahí realmente algunos pueden. Yo no podría. Sí. Es un rubro totalmente respetable y que es necesario. Sí. Y quería, bueno, avisarles que el programa en este momento está disponible para ser visto en YouTube, también descargable en Spotify, también en YouTube. Y de esta forma queremos ir cerrando el programa del día de hoy, que estuvo muy interesante, conversando, bueno, ustedes ya las personas que ven el programa se dan cuenta que no solamente hablamos del libro, conversamos con Nayari Ans sobre las distintas facetas, sobre también algo que es muy difícil llegar a conversar en un programa, que es sobre la tanatopráctica. Tanatopraxia. Praxia. Pero también eso nos demuestra lo diverso que es nuestro territorio, nuestras comunas y la diversidad que existen en cuanto a los escritores. No solamente, como lo hemos conversado, ser escritor y dedicarse 100% a la escritura, yo creo que es imposible. Siempre lo tenemos ahí como un amor a las letras. Y me gustaría darle el espacio acá a Nayari para que también se vaya despidiendo de nuestro público y también si quiere dejar los datos donde la pueden encontrar en Instagram o en alguna red social. Sí, mi Instagram es como Requiem, todo junto, _RSA, r.s.a. Ese es mi Instagram y bueno, ahí pueden tener acceso a todos mis poemas, a mis dibujos, a mis fotografías. De hecho, en su mayoría son fotografías que yo misma saco y que a pie de página voy como dejando mis poemas. Muchas de esas fotografías son los momentos y el lugar o la instancia en la cual me inspiré para escribir los poemas, así que está todo muy de la mano. Y nada, pues los invito igual a ir a los shows de Sangre Nueva, a los de NAC, a los de Fénix, que sinceramente apoyar a la lucha libre aquí en Villa Alemana es algo que creo que deberían hacer. Con la palabra Nayari, apoyar. Yo creo que eso es lo que debe definirnos. Apoyar, por ejemplo, cuando uno ve lucha libre hecha en Villa Alemana, hay gente que dice, no, todo lo contrario, debe ir. Si ve, dicen, van a estar los escritores de Villa Alemana, de Quilpué, vaya, denle una oportunidad. Y apuesto que no se va a arrepentir. Hay muchos escritores y escritoras de muy buena calidad que viven acá. Así que con esas palabras nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Nayari, por haber aceptado la invitación a venir a este programa y nos veremos el próximo domingo con un nuevo o una nueva invitada para hablar sobre libros y otras cosas. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary